Un poco de lástima Europa con esta lógica en donde se ha consolidado tanto un discurso muy conservador y todo el sistema político se corre para la derecha, para el centro. Digo esto porque uno puede pensar, y he escuchado en muchos análisis, como que Macron barrió a Le Pen, ¿no? Y es un grave error tener esa lectura. Claro. Estamos hablando de que 10 millones de personas votaron no a la persona solamente, a todo lo que representa. Por eso digo lo mismo de Trump, ¿no? El problema no es solamente Trump, es la cantidad de gente que comparte esa visión. Exactamente. Y eso es lo más grave. En Europa es gravísimo porque hace 10 años nadie imaginaba que esto era posible. Volver a usar categorías nacionalistas, de discriminación, es tan, pero tan conservador el enfoque que finalmente todos se juntan para frenarlo. Y fíjense que lo de Francia es dramático, porque estamos hablando de que desaparecen prácticamente los dos partidos históricos que desde la Quinta República de 1959 se alternaron en el gobierno. Entonces, demuestra el nivel de la profundidad de las transformaciones que se están dando en las democracias del norte. Se dice poco, ¿no? de las abstenciones, 26% de abstención y casi 12% de voto en blanco. Estamos hablando de que más de la tercera parte de la gente dijo esto no me representa. Entonces es fuerte. El tiempo va a ir permitiendo un análisis más profundo de una de las democracias modernas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, digamos, la necesidad de mostrar algo diferente fue la clave en la abstención y el voto en blanco. Y tiene que ver con Melechón, porque finalmente esta idea de que nos juntamos todos en contra de, le va a hacer muy bien a Le Pen. Lo voy a decir con claridad. Perdió una elección, pero salió muy fortalecida. Sí, sin duda. Y el desgaste de Macron va a ser muy grande, porque lo que hay que preguntarse es quién es Macron. Claro. O sea, ahora todos estamos viendo con bastante simpatía el perfil de su vida íntima, ¿no? Un hombre que marca un paradigma nuevo, ¿no? Es exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados, ver a un hombre mayor con una mujer joven que acompaña su vida política o su vida empresarial o su vida como sea, es la matriz típica. Claro, y en este caso es al revés. Es una mujer muy grande con un hombre mucho más joven. Es una mujer de 64 años con un hombre de 39. De 39, sí. Y el hombre es muy exitoso, bueno, presidente de Francia, entonces es interesante eso. A ver, presidente de Francia con una carrera meteórica. Hay que entrar a ver el programa de Macron. Es un esbozo de programa, eso no es un programa. No tiene partido. Claro. No tiene partido. Miren, el nombre del partido se llama En Marcha. ¿Saben por qué? Porque son las iniciales de él, EM, Emmanuel Macron. O sea, hay un componente personalista y de falta de ideología y en parte es lo que él propuso. Él se plantea como un antipartidos. No soy ni de izquierda ni de derecha. Exacto. Miren que están todo el mundo buscándole título a eso. Por ejemplo, dicen social liberal, que no tengo muy claro qué es, pero digamos, empiezan a tratar de definirlo porque es alguien que no tiene una definición clara. Trabajó con los bancos, algunos dicen es banquero, fue ministro de Economía de Hollande, que Hollande lo apoyó muy bien y con lo cual terminó de enterrar al Partido Socialista. Entonces, estamos frente a un gran misterio, pero lo que está claro es que él representa el establishment y de alguna manera la continuidad. Y eso hay mucha gente que no lo quiere más. Fíjense que muy cercano al 1 de mayo se organizaron movilizaciones porque la gente ya ahí sentía que la opción era de hierro, ¿no? Entre Le Pen y Macron. Entonces ponían como consigna, una consigna muy interesante, decían ni patria ni patrón. Fíjense en cuál es la lógica. Patria era ni patria en relación a Le Pen, ¿no? La recuperación del nacionalismo, ese discurso típico de la derecha, de la ultraderecha europea, y ni patrón porque lo ubican a Macron como hombre de los bancos, del sistema. Entonces, esto demuestra que la alternativa en Francia era un drama para mucha gente y que finalmente se abstuvo o votó en blanco. Entonces, en el futuro lo que podemos esperar es una política de ajuste. Miren, lo primero que anunció fue una reforma laboral. Entonces, es más de lo mismo. Entonces va a haber un gran desgaste de ese gobierno y los que votaron y las que votaron a Le Pen es como con Trump. ¿Cuál es el discurso de fantasía de esta derecha demagógica? Es volvamos a ser grandes, volvamos a recuperar nuestros países, volvamos al nacionalismo, al proteccionismo, pero le hablan a eso que yo llamo la fractura del norte, que es a la gente que de golpe nunca había vivido en la pobreza, porque eran muy pocos los pobres en Europa, tenían que ver más que nada con migrantes, pero ahora son también sectores de la clase media, de trabajadores,
que tienen que ver con la crisis del 2008, que el norte no la ha terminado de resolver, porque la concentración de la riqueza en el mundo es tremenda. En Estados Unidos y en Europa, cuando empiezan a aplicar estas recetas, que es a partir de la crisis del 2008, se empieza a generar una grieta en la sociedad. Esa parte desconforme con esas políticas de ajuste empiezan a votar, en vez de un cambio en otra dirección, a estos outsiders de la política, los Trump, Le Pen, la versión en Holanda y en Austria. La salida de la Unión Europea de Gran Bretaña tiene que ver con esta molestia de sectores de la sociedad básicamente populares. Por eso también aparece en la versión del populismo de derecha, porque le están hablando a sectores populares. Y nosotros ya conocemos esa receta en Uruguay, ¿eh? Ya conocemos esa receta en Uruguay. Y algunos la quieren volver a inventar, como si no hubiera existido ya. De hablarle a las clases populares, sobre todo a la gente más pobre, diciéndole yo soy la solución. Yo vengo a resolver los problemas de la pobreza, yo soy la gente. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo soy la gente. Ese tipo de discurso es el que hoy se instaló en el norte, se está llevando puesto al sistema político. Es muy peligroso para el sistema político porque tiene componentes antidemocráticos. También es cierto que el sistema político se tiene que preguntar por qué. Pero porque si no, es muy fácil decir, no, la gente está con malestar. ¿Pero por qué? Son los principales responsables. Esto que yo digo de que todos se corrieron hacia el centro y hacia las mismas políticas. Entonces la gente no ve la diferencia. No ve la diferencia. Tiene que ver en Alemania, que estamos a meses de la elección, en septiembre se vota en Alemania, pasó exactamente eso. Desde el ajuste de Schröder, que fue el último gobierno de la socialdemocracia, se parecen todos demasiado. Recién ahora en esta elección vuelve a haber una diferencia que puede generar matices en que la gente haga una opción. Pero también en Alemania ha crecido la ultraderecha, algo increíble, porque si un país había logrado sacarse eso de encima, recordemos cómo empezó esto, allá en la década del 30. Esto fue el origen del nazismo. Este fue el origen de Hitler. Siempre tuvieron focos, ¿verdad? Pero ahora esos focos van en crecimiento. Están teniendo éxitos electorales muy importante.